Capítulo 2. Buenas, dijo el más gordo. Era el abuelo Salomón, el otro era más alto y flaco, era el tío Antonio. El abuelo y el tío se quedaron parados frente a la puerta, se sacudieron el polvo de la ropa y preguntaron por papá. Mamá les dijo que no estaba, pero hoy no es domingo, hoy no tiene amigos, dijo el tío Antonio. El abuelo rió y preguntó si podían esperarlo adentro, que el frío le hacía doler las corvas. Mamá se hizo a un lado y los dejó entrar. Se sentaron en la mesa. El tío Antonio se inclinó hacia el abuelo y le dijo al oído. El abuelo miró hacia el fogón y los dos soltaron una carcajada. Mamá apretó la boca y se puso a atizar el fuego con fuerza. Les preguntó si querían sopa. Miguel protestó y dijo que era nuestra sopa, que no alcanzaba. Donde comen dos, comen tres, dijo mamá, y lo calló con la mirada. Este chino no respeta a sus mayores, dijo el abuelo, y le mandó un coscorrón. Víctor tironeó a Miguel de la Ruana y la mano del abuelo siguió derecho. Víctor se quedó mirando al abuelo con los mismos ojos de papá. Mamá le sirvió la sopa y nos sirvió a nosotros. Yo corrí al fogón a mirar la olla, quedaba suficiente para papá y mamá. Víctor decía que no importaba cuánta gente llegara a comer, mamá siempre lograba que la comida alcanzara para todos. Ahora sí, dijo Víctor cuando los perros empezaron a ladrar otra vez. Papá abrió la puerta de la cocina, vio al tío Antonio y al abuelo Salomón, los sacudió y sacó debajo de la ruana un pedazo de carne. Era carne de verdad, no era hueso. Se la dio a mamá. Es para mañana, guárdela bien. Papá se sentó a la mesa. Mamá le sirvió la sopa y se sirvió la de ella. Papá comió despacio sin hablar. Cuando acabó, raspó el plato con un pedazo de pan. Váyanse a dormir, nos dijo y miró al abuelo Salomón. Apenas estuvimos afuera, Miguel nos calló y puso la oreja contra la puerta de la cocina. Mamá abrió la puerta de sopetón y nos dijo que mejor nos metiéramos al cuarto, que el frío estaba muy bravo. Miguel se puso pálido, salió a correr y se metió al cuarto. Víctor y yo corrimos detrás. Nos sentamos en la cama y Víctor se empezó a reír. ¿Se acuerda de la vez que usted se orinó en la sopa? Le dijo a Miguel. Yo era muy chiquito cuando pasó eso y no me acordaba, pero cada vez que podía les pedía que me contaran de la vez que Miguel se orinó en la sopa. Cuando contaban la historia, Miguel se quedaba callado, sonriente, y dejaba que Víctor hablara. Eso pasó el día que se hizo la misa de mes de la abuela Cándida. La abuela Cándida era la esposa del abuelo Salomón. Papá decía que ella debería estar viva todavía. Es muy fuerte y habría vivido hasta los 100 años. A papá no le gustaba hablar de la muerte de la abuela Cándida. Lo hacía muy pocas veces, cuando llegaba tarde después de tomar mucho con los amigos. Una noche de esas, mis hermanos y yo escuchamos cómo murió la abuela. Papá llegó cuando ya estábamos acostados. Mamá le decía que nos iba a despertar, pero él no le hacía caso. Yo desperté desde cuando escuché sus pasos frente a la puerta. Víctor y Miguel también se despertaron y nos quedamos quietos y callados. Papá empezó a hablar del abuelo Salomón y de la abuela Cándida. Le dijo a mamá que la abuela había muerto porque entró a la cabestrilla nerviosa y de mal genio por una pelea entre papá y el abuelo Salomón. Los animales sienten el ánimo de la gente, dijo papá, sobre todo los perros y los caballos. Azabache, el caballo que tenía en esa época el abuelo, era un caballo orgulloso y bravo. Solo se dejaba montar del abuelo Salomón. El abuelo era el único que podía cepillarlo y limpiarle los cascos. No se dejaba tocar de nadie más. Papá se quedó callado un momento. Carraspeó como si fuera a escupir y dijo que Azabache se puso nervioso al sentir el ánimo de la abuela Cándida. La abuela pasó por detrás de Azabache y el caballo le mandó una cos. Le pegó en el pecho y se lo abrió. La herida se le infectó. Papá dijo que la abuela duró 8 días agonizando, que el último día se retorcía y se doblaba sola, que ya no hablaba ni abría los ojos, que era como si el cuerpo se le moviera solo. Después de la muerte de la abuela Cándida, el abuelo Salomón vendió a Azabache. Papá dijo que lo había vendido muy barato, que lo había regalado. Otra noche que papá llegó tarde agarrándose de las paredes, dijo que cuando la abuela murió era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la vida fuera otra,
desde ese momento, que el vacío que se sentía por la falta de la mamá era algo que no podía explicar. Cuando papá hablaba de la abuela Cándida, yo imaginaba que era de mamá de quien hablaba y no podía. Me tocaba parar porque sentía como si me hubiera quedado algo en la garganta. Después de la misa del mes de la abuela, fuimos a almorzar a casa del abuelo Salomón. Estaba todo el pueblo reunido. Habían puesto varias mesas en el patio. El abuelo mandó matar una ternera para atender a toda la gente que había ido a la misa. Ese día sirvieron sopa de verduras con carne, arroz con papas chorreadas, cerveza y agua de panela. Cuando llegó el turno de nuestra mesa, estábamos en una mesa los cinco. Nos sirvieron sopa sin carne. Víctor decía que Miguel se paró como una flecha, corrió a la mesa de la familia del tío Antonio, miró la sopa de ellos y se devolvió a la mesa de nosotros. ¿Y dónde está esa la carne? Preguntó. Pues para ustedes no alcanzó, respondió el abuelo Salomón desde nuestra mesa. Miguel se puso rojo, se paró en el banquillo en el que estaba sentado, se bajó los pantalones, se orinó en el plato de sopa y se fue. Víctor decía que papá almorzó como si nada. Al terminar salió a buscar a Miguel y nos fuimos. Papá nunca le dijo a Miguel nada sobre la sopa, no le gustaba que se hablara de eso. Al día siguiente bajó al pueblo. Cuando regresó a la casa llevaba un camioncito de madera para Miguel. Mientras Víctor contaba la historia, Miguel sacó el camioncito, casi nunca lo saca. Las pocas veces que lo hacía era para limpiarlo. Lo brillaba con un trapo y volvía a ponerlo en un sitio, al lado del cuadro del Sagrado Corazón que era de la abuela y que papá se había llevado cuando la abuela murió. Miguel puso el camión junto al cuadro de un salto, se hizo al lado de la puerta. Había abierto la puerta de la cocina y se estaban despidiendo. Abrimos la puerta del cuarto. Cuando nos asomamos vimos al abuelo Salomón y el tío Antonio sobre sus caballos. Usted no se deja ayudar, dijo el tío Antonio a papá. Dio la vuelta y bajó la loma al galope, seguido por el abuelo. Mamá entró al cuarto. Nos dijo que nos acostáramos ya que tocaba madrugar mucho al día siguiente. Nos metimos bajo las cobijas, mamá apagó la vela y nos quedamos callados sin poder dormir. Al rato papá entró y se sentó en el borde de nuestra cama. Prométanme que nunca van a bajar la cabeza ante su tío, ni ante su abuelo, ni ante nadie, dijo. Se lo prometimos. Se quedó callado sentado en la oscuridad. Yo no podía verlo, pero sabía que estaba mirando. Hasta mañana, dijo, y nos revolvió el pelo. A mí me dolió porque me pasó la mano por la herida, pero no le dije nada. A la madrugada mamá nos despertó pero papá ya no estaba. Yo pensé que sí había ido con los perros a cazar perdices, pero la escopeta estaba en el puesto de siempre, colgada en la pared sobre la cabecera de la cama de papá y mamá. Miguel dijo que se había escapado aburrido de tener un hijo tan burro que se abría la cabeza solo. La carne no es gratis, dijo Víctor, y salió a camino a la cocina. Miguel y yo salimos detrás. El olor que salía de la cocina era familiar, era el mismo que se sentía por las mañanas cuando pasaba cerca a la casa de los Murillo. Era el mismo que se sentía en la cocina de la abuela cuando vivía y nos invitaba a desayunar los domingos antes de que papá y el abuelo Salomón se pelearan para siempre. Mis hermanos y yo nos quedamos jugando con los primos, los hijos del tío Antonio. Mamá y la abuela hacían el almuerzo mientras papá, el abuelo Salomón, el tío Antonio vendían sus cosechas en la plaza. Al mediodía les llevamos el almuerzo al pueblo. Los domingos de antes eran mejores. Comíamos más y jugábamos con los primos. Es caldo con carne, dijo Miguel, y entró corriendo a la cocina. Víctor y yo entramos detrás. Mamá ya había servido los 3 platos de caldo, al lado del agua de panela y el pan. Ni saludamos. Nos sentamos y empezamos a comer. Mamá nos miraba con cara rara, como si fuera a reír o a llorar, no sé. Cuando acabamos, nos pasó una pastilla blanca a cada uno. Nos dijo que la pusiéramos en la boca y la pasáramos con agua de panela. Traté de pasarla y no pude. Tuve que tomarme de un sorbo toda el agua de panela. Víctor se la pasó e hizo como si fuera a vomitar.
Le doy donde llegue a vomitar el caldo, dijo mamá con la boca apretada. Víctor cerró los ojos, se aguantó las ganas de guasquear. ¿Quién trajo el agua y la leche? Pregunté mientras miraba a Miguel pasarse su pastilla como si nada. Miguel dijo que había sido el ángel de la guardia, que me arrodillara para agradecer. Yo estaba ya de rodillas cuando mamá le sentó un coscorrón a Miguel. Fue mi papá, pendejo, respondió Víctor. Se quedó callado con los ojos fijos en mamá. Mamá nos explicó que desde ese día los tres tendríamos que encargarnos del cultivo y de traer el agua y la leche. Eso significaba que podía ayudar a papá. Por fin era un hombre. Papá iba a estar desde la madrugada en la finca de los Murillo, para que el doctor Murillo nos diera carne todas las semanas. Papá tenía que hacer el primer turno con el tractor. Yo quería volarme y ver cómo papá manejaba el tractor. A mí y a mis hermanos nos gustaba ver trabajar a papá. Cuando construía casas, nos íbamos con él. Vengan y aprenden de todo lo que hay que saber en la vida, decía, y nos explicaba cómo mezclar la arena y el cemento, cómo levantar paredes, cómo nivelar pisos. Una vez Víctor estaba pegando ladrillos. Papá le decía que así no, el cemento no podía escurrir por los lados. Es que no puedo, dijo Víctor. Papá soltó el palustre y se acercó a donde estábamos los tres.